comprensión de la organización y su contexto? Sí, hablamos un poco de, solo de contexto, ¿verdad? Sí, señora. Cuéntanos, recuérdanos un poquitico, y así como les decía, Pish, algo chiquitico de lo que hablamos ayer del contexto de la organización, pero en el numeral 4.1 es muy específico de la comprensión de la organización y su contexto. Desde tu óptica, desde lo que has entendido, eso qué es, cómo se hace y para qué sirve. Cuéntanos de lo que tú alcanzaste pues, a entender y lo que, cómo comprendes ese numeral. Bueno, es como la identificación de dónde nos encontramos, dónde estamos. También se hace como un contexto o se trata de mencionar qué es lo que estamos haciendo, a qué tanto aplica el alcance que tiene nuestro sistema como tal, el alcance, bueno, de las partes interesadas, lo que es las internas y las externas. No sé, perdón si me equivoco, pero creo que también hablamos de la política, entonces también la integración de la política y pues de la coherencia que hay entre pues los requisitos, requerimientos o las necesidades y expectativas que tienen nuestras partes interesadas, que pues es importante aprender a identificar eso y pues realizar como tal o poder cumplir el objetivo que es contribuir al bienestar y la salud de los colaboradores y de las familias de nuestros colaboradores. Muy bien, Paola. Ahí no sé, contextualizaste el numeral 4. Está muy bien. Vamos a desglosarlo un poquito. Y no se disculpen si se equivocan. Aquí estamos, acuérdense que este espacio es todos aprendemos, todos enseñamos, todos nos podemos equivocar y está ok, pues corregimos y ya. Estamos aprendiendo, entonces no se disculpen por eso. ¿Listo? Recuerden que en la comprensión de la organización y su contexto nos habla mucho de, como dice su nombre, el contexto. Ahorita quiero que se ubiquen solo en el 4.1 y es el contexto cuando hablábamos de la DOFA, cuando mirábamos todo lo externo, cómo nos puede influir en determinado momento el contexto externo, que hablábamos de los cambios normativos, de la política, del dólar, las tendencias que puede ir el mundo, todos estos cambios y todo lo externo que no tenemos nosotros influencia para cambiar, porque es externo, pero cómo nos puede influir eso a nuestra organización, ¿cierto? Eso es, hablábamos de todo lo externo, de las fortalezas que tenemos como institución, de las debilidades que podemos tener y de las oportunidades que podemos sacar de esos, del contexto y de las debilidades, pueden aparecer unas oportunidades importantes para nuestra organización. Entonces era mirar como esos 4 cuadrantes que teníamos en la DOFA y mirar eso para qué nos servía. Y cuando uno empieza a hilar un poquito más fino, ese lo dejamos allá arriba, ¿cierto? Que es importante para el sistema. Y cuando miramos el sistema de seguridad y salud en el trabajo, también era mirar los temas normativos eh, específicas del sistema, cómo han cambiado las tendencias que tenemos, por ejemplo, en innovación. Era mirar cada uno de estos 4 cuadrantes. ¿Qué teníamos de oportunidades, de amenazas, de fortalezas y cómo podíamos compilar esto para más adelante ir mirando para la política que podemos coger para el alcance de la organización de este análisis del contexto que me puede servir, qué puedo traer, ¿cierto? Entonces, puntualmente, el 4.1 es eso, tener una metodología y poder hacer un análisis del contexto interno y externo y mirar qué oportunidades también podemos sacar de todo esto. El 4.2 hablaba de la comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores, porque en este, como estamos en el sistema de seguridad, enfatiza en los trabajadores o colaboradores y otras partes interesadas, ¿cierto? Entonces, Brian Felipe, buenas noches, ¿cómo estás? Brian, bueno, más tardecito le volvemos a preguntar a Brian. Aquí le voy a poner una incógnita para que sepamos que le vamos a volver a preguntar. ¿Listo? Entonces preguntémosle a Mabel. Mabel, buenas noches. ¿Estás por ahí? Mabel Jacqueline Bolaños.
Mabel Buenas tampoco. noches, profe. Hola, Mabel, ¿cómo estás? Muy bien, profe. Bueno, Mabel, regálanos un poquito tu contexto y tu percepción que entendiste de lo que miramos ayer del numeral 4.2, la comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas. ¿Qué entendiste de esto? ¿Cómo lo aplicaríamos y cómo para qué nos sirve? Mm, pues yo diría como para planificar actividades Ujú, y identificar, por ejemplo, un poco de los riesgos, creo yo, dentro de esas necesidades y expectativas de las partes interesadas. Pues ujú. para mirar también como seguimiento a los posibles riesgos o peligros y a las prácticas que se llevan dentro de la organización. Ujú. Sí, sí, está muy bien porque de todas maneras todo es como diferentes vertientes que confluyen en un mar grandotote. Lo mismo pasa acá. Y lo que les vuelvo a repetir son las piezas, cómo se van armando. Esto es lo que tú nos dices es válido y es un pedacito, ¿cierto? Entonces, cuando yo miro la comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas, es importante porque necesito saber cuáles son mis partes interesadas. Ayer Paola me hizo una pregunta que es muy válida y me decía del Hospital San Pedro. Sí, cierto, Paola, que tú me hiciste esa pregunta del Hospital San Pedro, me decía, los pacientes y los colaboradores, no, los pacientes y la familia son partes interesadas, son partes interesadas. Pero fíjate, Paola, que hoy me puse a leer la norma porque me quedé pensando en esa respuesta y mira que a mí la norma me dice que dentro del sistema de seguridad, esas también hacen parte de nuestras partes interesadas, porque hay una parte en la norma y esa en la que vi fue, porque yo me puse a leer y todo, en el decreto 1072 hay una parte que dice que cuando nosotros debemos garantizar que cuando nuestras partes interesadas ingresan a nuestra institución, sea familia, paciente o visitante, debemos garantizar que, o sea, resguardar la salud de ellos, que no se nos vayan a caer, que no se nos vayan a enfermar y por eso es importante tener una estrategia de educación para que ellos sepan a qué riesgos están expuestos durante la estadía en nuestra organización. Entonces, mira que sí son partes interesadas. Entonces, miren la importancia de entender cuáles son nuestras partes interesadas, porque cuando hagamos el alcance también tenemos que sa- incluir las partes interesadas dentro de nuestro alcance, porque son tan importantes como nuestros colaboradores. ¿Listo? Entonces es muy importante hacer esta comprensión de necesidades, cuáles son nuestras partes interesadas internas, o sea, las que están dentro de nuestra organización, cuáles son las externas, pero de una u otra manera tenemos impacto en ellos sobre nosotros y las decisiones que nosotros podamos tomar o demás también sobre ellos. Es algo que tiene una sinergia. Entonces es muy importante hacer esa comprensión de necesidades para tenerlas en el radar en el momento que hagamos la política, en el momento que hagamos el alcance y más adelante en el numeral 8, ya cuando se hace el hacer, como tal la parte de operación, también ellos van a aparecer. Entonces, si se dan cuenta, por cada numeral van saltando también todas las partes interesadas. Por eso es importante saber cuáles son, para que nada ni nadie se nos quede por fuera. ¿Listo? Y Profe, sí. recuerden, dime, eh, le iba a decir. ¿con quién Entonces, hablo? ¿Con Paola? Mabel, Ah, Mabel, dime. entonces, o sea, ahí pues podríamos hacer una identificación de partes interesadas potenciales, porque pues ahorita usted dice que los clientes entran a ser partes interesadas, pero internas o externas ya quedarían en sí. No, esas quedarían como, ¿qué? Los visitantes. Sí, los usuarios de la... Sí, los usuarios y los visitantes serían externos.
Cuando hacemos el cuadrito interno-externo, son externos. Los internos podrían ser los colaboradores, los internos son algunos proveedores, pero que hacen sus funciones dentro de nuestra organización, porque casi que ellos llegan a ser uno más de nosotros, de nuestros trabajadores que están en nómina, porque ellos hacen sus funciones dentro de nuestra organización. Y si llega a pasar algo, la responsabilidad es tanto de la empresa que contrata como de nosotros. ¿Listo? ¿Queda Vale, un poco más claro. claro? Pau, ¿también te queda un poco más claro? Sí, profe. Listo, niñas. Gracias. Entonces, sigamos. Em, Después hacemos el 4.3, que es la determinación del alcance del sistema de gestión, que fue lo que estábamos hablando ayer, y el alcance es como la cobijita, ¿no? Yo hasta dónde me voy a cubrir, hasta dónde voy a cubrir yo mi sistema. ¿Qué voy a tomar para certificar, no? Porque la norma a mí me obliga, si tengo 3 sedes, en las 3 debo implementar los requisitos legales y reglamentarios. Pero si yo decido certificarme en una norma ISO 45001, yo debo tener un alcance. ¿Cuál de mis 3 empresas? Y dentro de la parte estratégica, táctica y operativa, ¿cuál va a ser mi alcance? Y de las partes interesadas, ¿cuál va a ser mi alcance? Entonces, eso es muy importante tenerlo en el radar. No obstante, es diferente. Voy a certificarme porque la norma no es negociable, o sea, los requisitos normativos nacionales, esos no tienen negociación. Eso toca o toca. Si tengo 4 satélites y una principal, pues todos deben estar cubiertos por la norma y todos deben tener lo que la norma nacional me pide. El alcance para la norma ISO 45000, si es específico, yo quiero certificarme en qué de todas las empresas que tengo que hacen parte de mi organización, ¿cuál voy a certificar? Entonces ahí es como la cobijita que yo les digo que va a arropar hasta dónde y a quiénes. ¿Listo? Queda un poco más claro. Igual vamos a empezar a hacer los talleres para que ustedes empiecen a mirar y empecemos a entender mucho mejor, pero cuando hacemos las cosas. ¿Hasta ahí vamos? Profe, yo tengo una duda respecto a ese tema aún. ¿Cómo te llamas? Eh, Perdóname, eh, ¿con quién hablo? Tania, ¿qué tama? Hola Tania, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, profe. Cuéntame. Eh, Se mencionó en la clase de ayer que está, o sea, ¿hay algún cambio respecto a las partes interesadas que se manejan en la norma de gestión ambiental y calidad? Verán, lo Ah, que pasa es que como esto es tan estratégico cuando hablamos de partes interesadas y análisis del contexto, porque cuando miren que hacemos el análisis de contexto es algo muy estratégico, ¿no? Entonces que el dólar, que cuando vemos todo lo externo, que automáticamente pueden ser riesgos para la organización. Cuando miramos las debilidades de la organización, todo esto se hace, pero esto lo hace casi siempre un grupo multidisciplinario, es un grupo Delphi quien hace esto. Como es tan estratégico y ustedes ahorita lo que están viendo es integración, pues cuando yo integro, a mí me interesa mirar todo, 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 todo. Cuando yo voy a mirar solo el sistema, por ejemplo, yo no quiero integrarme, solamente quiero hacer solo, por ahora quiero 45001, que no es el caso de ustedes, porque el caso de este diplomado es integrar las 3 normas. Tengo que hacer un análisis de todo. Sin embargo, puedo coger cosas muy específicas del sistema, algo muy específico que me puede afectar. Sin embargo, la norma y en la vida ya real, cuando ustedes están en una organización, los entes de inspección y vigilancia siempre miran el sistema. Por ejemplo, van las EPS y en las auditorías de EPS revisan sistema. Tienen unos criterios que son Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuando van los entes de inspección, vigilancia, cuando va el instituto departamental a mirar X tema, también de ladito el sistema con los básicos. Cuando va a alcaldía, también. Entonces, casi que todos se vuelven partes interesadas de nosotros. Y cuando hacemos ese contexto grandotote, casi que también muchas de esas cosas que vemos, también son riesgos y son oportunidades y muchas de esas fortalezas y debilidades que vemos también pueden salir parte de este sistema. Entonces, ahorita no quiero que se me enreden con eso porque ustedes van a ver integrados. Entonces, quiero que miren con la mente muy grande
Y cuando miren con el ingeniero Robert, cuando empiecen a integrar, van a empezar a entender muchísimo mejor la dinámica de cada sistema. Porque cuando empecemos a integrar en esas partes interesadas, ustedes van a empezar a mirar que Empopasto, que EMAS, porque ya empiezan a mirar cosas también de la 14001. Entonces, ahorita de pronto estamos un poquito enfocados en esto, pero en el momento de integrar, como son las 3 normas, van a verlo muchísimo más amplio. ¿Listo? Tania, Sí, profe. ¿o quedaste o no? Sí, hay un poco, este pierde es por la pregunta que realicé, o sea, se menciona que, bueno, las partes interesadas, como menciona, si es desde lo grande, se van a manejar como las mismas, digamos, ¿no? Pero que ya como por norma son más específicos como ciertas partes o ciertos criterios, digamos. Sí. Si fuéramos solamente a certificar 45, no me interesa nada más, pues yo como me voy desde lo grande, yo tengo que coger todo desde lo estratégico y cuando a mí me van a certificar los primeros numerales que cogen son estos, sientan al gerente, bueno, cuénteme, usted cómo hizo su plataforma, su misión, ahora sí muéstreme cómo empieza a identificar sus partes interesadas. Generalmente los gerentes son holísticos, ellos no piensan solo en el sistema, ellos piensan en todo. Entonces, usualmente uno en las plataformas y en estos ejercicios de auditoría y de implementación, lo vas a ver muy grande porque es algo muy gerencial. Sin embargo, cuando quieres mostrarlo del sistema, entre eso grande, te empiezas a enfocar un poquito más en lo específico de cada norma. Si fueras a certificar cada una por separado, en este caso, como es integral, es holístico, es grandotote, es todo lo que el gerente mira desde el dron, todo el bosque. Pero si no, en esa auditoría uno se puede enfocar, sí, miren esto, pero miren la norma y no sé qué, mire el ente, la inspección del trabajo. Sí, uno empieza como a desglosar un poquito más específico, pero de todas maneras ustedes tienen siempre que tener ese pensamiento holístico y grande en el momento que uno va a hacer este ejercicio para una institución. Listo, ¿Listo? profe. Sí, profe, gracias. Listo, niñas. Profe, Dime, yo tengo una duda. dime. Profe, pues no sé si entendí bien. En cuanto, digamos, yo tengo una organización, pero tengo varias sedes en el sistema, pues 45001 de seguridad y de salud en el trabajo en el alcance, ¿puedo certificar solo a una sede si yo lo especifico en el alcance o Sí, sí, porque aplicaría a la imagínense organización como tal? sí, las empresas muy grandes, pues, por ejemplo, ay, no sé, por ejemplo, Alpina. Alpina puede tener muchas sedes, es una empresa muy grande. Entonces Alpina dice, yo voy a empezar a certificarme en ISO, pero no voy a dejar todas mis sedes nacionales, todas mis fábricas a nivel nacional, voy a dejar solamente las que están en Cundinamarca o la sede principal de Sopó, por ejemplo. Entonces, mi alcance va a ser eso, pero eso no lo exime a Alpina de implementar la normatividad legal vigente nacional en todas sus sedes. Eso tiene que implementar, o sea, tiene que tener riesgos, todo, pero cuando ya va a certificarse, que ya son estándares superiores, aunque la norma es muy exigente, la nacional. Entonces, en el alcance puede decir, por ejemplo, la empresa Alpina implementará la NTC ISO 45001, sede SOPO, a todos los colaboradores y todos los procesos de esta sede, incluidos sus partes interesadas. Entonces, mira que me queda muy grande el alcance, porque ahí él está declarando que es una sola sede con todas sus partes interesadas. Y digo, ¿cuáles son? Pues venga, muéstrame su matriz de partes interesadas. Muy bien. Todos los colaboradores, sí, ¿cuántos que tiene acá? La sede administrativa, una sede, tengo una planta de operación y tengo unos procesos de apoyo. Todos mis colaboradores, todos quedan con alcance. Ah, perfecto. Los señores que conducen los camiones para ir a dejar yoguri, todos. Entonces, ahí en el alcance, eso es lo que uno va a mirar en la auditoría de certificación o el auditor de certificación. Ese es el alcance que declaran ellos que quieren con esa certificación. ¿Sí me hago entender? Ah, ok, profe, sí, gracias.
Lo que no es aceptable es algunas empresas que dicen, yo quiero certificar, tengo mi área de operación de Alpina y tengo la sede en Bogotá y mi fábrica principal queda en Sopó. Yo voy a certificar solo la sede de Bogotá del área administrativa. Eso sí no te lo vale. Y el ente certificador de una vez rechaza, porque para ellos es muy importante pues la misión, porque ahí es del corazón y digamos que la parte crítica de riesgos, obvio, los administrativos tienen riesgos y son importantes, pero para darte un certificado no te puedes certificar solo con los administrativos y todo el proceso con la administración. Es importante incluir siempre, siempre el corazón de la institución, los procesos misionales, la razón de ser, porque ahí se encuentra como la mayoría de riesgos y el corazón del sistema. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, muchísimas gracias. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí, niñas? ¿Niños? Sí, profe. Bueno. Profe. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a entrar a un número. Entonces, ayer una compañera de ustedes nos compartía qué miraba para ella, qué percibía como un líder, como un jefe. Y ayer, pues, analizábamos esta gráfica y quedamos en el numeral 5 de la norma, ¿verdad? Entonces, vamos a, este numeral para mí es uno de los más bonitos que tiene la norma porque nos desglosa mucho y nos hace entender por qué hacemos un análisis del contexto, por qué miramos partes interesadas, por qué hacemos un alcance. Entonces, vamos a hablar del liderazgo, participación de los trabajadores. Entonces, a diferencia de la norma OSHAS, en esta norma de la 45001, el liderazgo se hace muchísimo más tangible. El liderazgo y el compromiso de la alta dirección debe no solamente estar, como les digo, a veces esos sistemas de papel que está la política y cumple con todo lo que uno quiere ver en la política, está súper bonita, plasmada en un lugar donde uno lo ve, pero no es accionable. O sea, no se ve cuando ustedes hacen las entrevistas, si se vuelven auditores o llega el auditor de Contec, va a ser pues como las entrevistas para que la gente cuente usted cómo le aporta la política, o usted qué entiende de la política, o usted cómo vivencia la política y la gente se bloquea. Porque lo que hacen es pasarles unos flyers, apréndase la política días antes de la certificación y cuando va el auditor la gente queda así como, oh, no me acuerdo. Entonces, aquí es bien importante porque nos pide interiorice la política, entiéndala, usted cómo la vive desde su quehacer y desde su rol de la organización. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer en el liderazgo y compromiso, y aquí estamos hablando del gerente, antes de hacer la política, son como los roles y las responsabilidades que tiene en el sistema, es la rendición de cuentas. Tiene que contarle a sus colaboradores y otras partes interesadas, la junta directiva, cuál fue el presupuesto que por cada vigencia él asigna al sistema de seguridad y salud en el trabajo y la norma me lo pide. Déjeme ver el recurso específico para el sistema y desglósemelo, cuánto es en EPPs, cuánto es en elementos de confort postural, cuánto es en el talento humano, cuánto es en equipamiento, tecnología, bueno, todo lo que abarca el sistema como ya lo miramos. Entonces él tiene que mirar y hacer una rendición de cuentas y no solamente de la parte financiera y contable, sino la eficacia. ¿Qué tan eficaz fue ese sistema? ¿Qué mejoras tuvo? Los indicadores, cómo fue el comportamiento, qué lecciones aprendidas quedaron de la implementación de todo este sistema, cómo lo perciben las partes interesadas, cómo fue cerrando brechas con otras partes interesadas, cómo tuvo en cuenta a sus colaboradores. Entonces, en esta rendición de cuentas se va a hacer absolutamente todo, el compromiso de la alta dirección y cómo se ve plasmado en términos de mejoramiento continuo. ¿Queda entendido rendición de cuentas? Igual lo vamos a ver más adelante. Sí, Luego profe. vamos a Profe, hablar, dime. disculpe, sino que no está compartiendo ¡Ah! pantalla. Dios mío, ¿por qué no me dijeron, niñas? Yo aquí leyendo y como, no Yo te sí le creo. hablé, profe, pero no. Ay, perdóname, no escuché. Y, o sea que no han visto nada, todos estos, todo No, este profe, yo rato. también le levanté la mano para decirle lo mismo y
Ay, perdónenme, pero cuando eso, háblenme, porfis. Ahí ya todos ven. Ya, profe. Sí, profe. Ay, Sí, como ya llevamos como una hora y ustedes ahí, ay, no, la próxima, porfa, me dicen y me disculpan. Bueno, entonces estábamos mirando todos los requisitos o las cosas que debe tener en cuenta la alta dirección cuando se trata pues, del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces ya miramos que la alta dirección debe hacer rendición de cuentas. Eso me lo pide o me lo pide. ¿Listo? Vamos, vamos a ver la política y objetivos. Como les hablaba, la política es donde la alta dirección declara el compromiso con el sistema. Muy bonito, perfecto. Esta política, como lo vamos a ver más adelante, debe estar en un lugar visible donde lo miren los colaboradores, todas las partes interesadas, pero también debe, pues debe al final en la rendición de cuentas decir cómo fue el cumplimiento de la política. Como esa política está muy descriptiva, eso tenemos que pasarlo también en términos cualitativos y cuantitativos. Por eso la política debe estar alineada a objetivos. Y uno de lo que quiero también compartir con ustedes es que aprendan a redactar objetivos, porque a veces ponemos objetivos, pero no sabemos redactarlos. Entonces vamos a utilizar una metodología que se llama SMART para que aprendan a redactar objetivos que sean medibles, para saber cuánto se comprometió usted y de lo que se comprometió, cuánto cumplió. Y todo esto lo alineemos a indicadores, porque finalmente la eficacia de cualquier sistema se mide en términos de indicadores. ¿Listo? También vamos a hablar de la integración de procesos y requisitos. Obviamente, eso tiene que aplicar la norma legal colombiana, cómo estamos cumpliendo esa normatividad y cómo los alineamos a cada requisito de la norma. Y ustedes saben que nosotros y la interacción que tenemos en los sistemas es por procesos, esas entradas, esas salidas que ustedes las vieron en las caracterizaciones y que las van a ver cuando miremos integración. Cuando miremos integración de los tres sistemas se van a dar cuenta cómo se va integrando las normas, los requisitos legales, reglamentarios, los procesos a los sistemas. Bueno. Luego vamos a hablar recursos y los recursos disponibles que ya les comenté. Comunicar la importancia de todo lo que se hace, de los resultados y de las mejoras que se tienen en el sistema, pero no solamente el gerente, a todos los niveles de la organización. Los logros previstos, y ahí es el cierre de las brechas en relación del mejoramiento continuo de la calidad. ¿Cómo estábamos cuando empezamos? Cómo trabajamos diferentes acciones a través de planes de mejora, a través de objetivos y qué resultado tuvimos en términos de indicadores y cómo vamos a cerrar esa brecha entre la calidad que observo y la calidad que espero. Hablamos también de asegurar y promover el mejoramiento continuo, apoyar los roles pertinentes, la cultura organizacional, que para mí eso sí es bien importante en la práctica, jóvenes, porque a veces, y yo les decía al principio, cuando comenzamos el módulo, que hay gerentes muy buenos y son muy conscientes del sistema y de la importancia y son muy metódicos y muy exegéticos en su plataforma estratégica, su misión, su visión, sus objetivos. Pero cuando no logramos cambiarle el chip a las personas a nuestros colaboradores, es más complicado lograr esa eficacia que queremos en el marco del sistema porque ya hablamos un tema de la cultura de autocuidado. Yo cómo me cuido, a mí me dan todo lo necesario, yo cómo administro eso en pro de mi salud. Pero esos temas de autocuidado que son muy importantes. Entonces a veces uno ve empresas chiquitas que no tienen muchos recursos y hacen pues su mejor esfuerzo. No obstante, logran no sé, una transformación cultural en sus colaboradores que con lo que tienen se ven muy buenos resultados, pero porque la gente sabe manejar los recursos, porque tiene esa transformación cultural y tiene ese tema de autocontrol y autocuidado en todo lo que hace en el día a día. Em, Esto es bien importante, la protección a represalias, porque nosotros hablamos de no conformidades y de una cultura
enfoque al riesgo, y no solamente es hacer las matrices de riesgo. Cuando ustedes logran el tema de autocontrol, también logran sensibilizar a la gente que haga reportes. Y no solo yo, sino vi que mi compañero hizo un acto inseguro, voy a reportarlo, pues porque tenemos que mejorar eso. Pero eso es un estado muy avanzado, pues, de las organizaciones, porque primero no debe haber una cultura punitiva, pero tampoco, pues, permisiva, ¿no? Entonces hagan y no pasa nada, no, pero tampoco puedo estar regañando, ¿quién puso este hallazgo, esta no conformidad? ¿Quién fue? ¿Por qué lo puso? O entre compañeros, espere, usted me puso uno, pero yo ya le pongo otro y todos estamos pendientes, entonces la cultura organizacional, pues, se nos empieza a deteriorar. Entonces, miren la importancia de esta transformación cultural, de poder tener sensibilización con nuestros colaboradores que lleguen al nivel más alto, y es yo cuidarme, no esperar que alguien me vigile para ponerme mis elementos o para hacer actos seguros según mi procedimiento, sino que sea por mí. Yo me cuido porque me quiero, porque mis hijos me esperan, porque necesito estar sana, porque no me puedo enfermar, porque tengo que cuidarme desde ahorita a mis años venideros en la vejez y poder disfrutar de mi familia, pero eso hace parte de la transformación cultural, ¿listo? Y la parte de represalias también, y eso es de la alta gerencia. Si yo tengo un gerente punitivo, ¡ay! ¿Qué pasó? ¿Quién reportó? ¿Por qué reportaron? ¿Qué está pasando? Pues la gente se va a asustar y mire lo que mire, vea lo que vea, escuche lo que escuche, simplemente va a guardar silencio porque es mejor. Entonces eso es bien importante, y eso se hace a través de estas gerencias de liderazgo de ejemplo que llamamos, para llegar a ese estado tan elevado de conciencia en cuidados y en reportes. Y el funcionamiento como tal del sistema de seguridad y salud en el trabajo a través de los comités. Recuerden que tenemos dos comités, eso los vamos a ver en el numeral 8. Es el comité de convivencia. El comité de convivencia es súper importante en las organizaciones, porque una de las funciones del comité de convivencia es mantener un entorno laboral saludable, seguro, eh, que sea tranquilo para los colaboradores, que no sea de temas de comunicación, que la comunicación fluya con respeto, que sea asertiva, que no es tan fácil. Decirlo es fácil, pero llegar a eso es complejo, no imposible. Y la otra función que tiene es mirar cuando se presentan quejas por acoso laboral. Tienen que hacer la investigación según me lo pide la norma, documentar todo, hacer descargos, pero más importante que eso es tener una cultura de yo cuando reporto un acoso, porque no todo es acoso, y esa fina línea entre exigencia y acoso se debe trabajar con pinzas en estos comités, pues en el comité de convivencia. Y el otro, que es el comité COPAS, que es un comité que ayuda a los coordinadores del sistema de seguridad y salud en el trabajo a, de alguna manera, hacer inspección y vigilancia de puestos de trabajo, hacer rondas COPAS para alinear todo lo que hace el sistema, que tanto la gente lo interioriza y lo vive, ¿no? Entonces, mirar cómo cuidan sus elementos de confort postural, si están haciendo pausas activas, si son conscientes de la importancia de las pausas activas, si están manejando bien los residuos, las sillas y todos estos elementos, cómo se encuentran. Pues mirar que los puestos estén ordenados, si conocen cómo es una posición correcta. mm, y cómo estar haciendo inspecciones constantes de sitios de trabajo y de entornos, ¿no? Si conocen la política, qué tanto la conocen, no de memoria, sino qué tanto le aportan desde el hacer al cumplimiento de esa política. Entonces, miren todo lo que hace liderazgo y compromiso. Ahora, lo que hablábamos ayer, el gerente debe gerenciar, ¿cierto? Él no puede estar haciendo todo esto de manera simultánea, pero sí lo que se quiere y se espera es que primero delegue, él puede delegar estas funciones a alguien, que en este caso es el coordinador, pero él debe estar muy al tanto de qué es lo que está pasando, asignar los recursos necesarios, determinar el mejoramiento continuo, mirar qué tanto es el mejoramiento a través de términos de indicadores, y que los recursos pues estén
destinando de la mejor manera, porque él no puede estar haciendo rondas, no puede estar capacitando, eso no es el rol de la alta gerencia. La alta gerencia debe comprometerse, debe declarar su compromiso, debe asignar recursos, pero también personal idóneo y con competencia para hacer el hacer, para poder implementar todo lo que se tiene desde acá arriba. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Todos bien? Bueno, Profe, dime, Paola. o sea, pero entonces, ¿de qué manera demuestro o sí, demuestro que sí se está ejerciendo el liderazgo? Mm, No sé, ¿no? Pues una, Articulando todos estos, digamos, todos estos conceptos o criterios a tener en cuenta, ¿cómo lo demuestro de que sí? No sé muy, si con alguna metodología o cómo. vean chicos, eso es una buena pregunta. Yo les voy a contar desde la experiencia, cuando me han auditado y cuando yo audito. Yo no soy auditora de Contec, sí he recibido auditorías de Contec y muchas, pero también pues he hecho auditorías internas en el sistema. Y hay dos momentos. Hay un primer momento que uno se sienta con el gerente y con el coordinador y empieza a mirar todo esto. Sí, señora, hicimos la última rendición de cuentas, uno revisa el documento, revisa la asistencia, quién invitaron, y es charladito, ¿no? No todo es ahí pegado al papel. Ellos van contando cómo lo hacen y cada una de las cosas, entonces, por ejemplo, la responsabilidad de la rendición de cuentas. ¿Cómo establecemos la política? Ay, sí, doctora, mire, la tenemos en el intranet. Usted vio cuando entró, tenemos ese pendón divino, lo ploteamos. Sí, sí, lo vi, perfecto. Entonces uno dice, bueno, en el papel, hasta ahí vamos. ¿Cómo asegurar las responsabilidades del sistema y cómo se asigna la comunicación para que me bajen todos los niveles? Uy, sí, doctora, tenemos medios, tenemos una matriz de comunicación de la interna y la externa, quiénes son los responsables, cuáles son las fuentes, cómo sale la información, cómo ingresa la formación, cómo bajo a los diferentes niveles. En el papel yo digo, uy, sí, súper chéverísimo. Por ejemplo, dar a conocer partes interesadas la importancia del trabajo en equipo, cómo yo incluyo. Entonces uno empieza a mirar la parte documental, maravilloso, te muestran la misión, la visión, los objetivos, todo está inmerso, se ve el compromiso, el liderazgo frente al sistema, perfecto. Entonces yo ahí digo, no, súper bien, pero hay un segundo momento, que yo todo esto lo voy a trazar en campo. Entonces yo me voy a hacer una ronda y digo, bueno, yo quiero ir a un servicio misional y quiero ir a uno administrativo y quiero ir a uno, pues no sé, dos o tres, eso ya depende, pero cuando ustedes empiezan, ¿no? A hablar con los colaboradores, cuénteme cómo usted desde su rol, o qué hace, no, yo soy el vigilante, ay, maravilloso, mucho gusto, yo quiero saber usted cómo contribuye a la política. ¿Mm? Se quedan en blanco. Perfecto. Cuénteme cómo le comunican, qué avances hemos tenido a nivel del sistema, cuáles controles o cuénteme cuál es el riesgo más importante o el que más usted está expuesto. Mm, ¿Qué controles tienen para esto? Hay gente que no le responde ni una. Entonces, ustedes, ¿qué pueden concluir ahí, Paola? Que tienen algo muy lindo de papel, pero que todo esto en el papel lo miras y miras registros de asistencia y miras documentos muy bien elaborados y miras la política como te la pide la norma, que todo el mundo la vea y está incluido todos los requisitos que me pide la política. Pero cuando tú empiezas a trazar qué tanto de todo lo que te cuentan en la parte estratégica, qué tanto está aterrizado a la parte operativa a través de las entrevistas que tú haces y la gente no te contesta, uno dice, no, aquí no funciona. Entonces, y vuelvo a los sistemas de papel. Esos son los sistemas de papel que están muy lindos, muy bien elaborados, bien plasmados, pero cuando ya y la norma a mí no me dice, revise, obvio, tengo que tenerlo. Y hay cosas que me dice, debe. Y cuando está el debe, el documento debe estar. Pero nosotros, y la idea de estas auditorías y de estos sistemas es ir más allá del papel. Entonces, cuando tú empiezas a mirar eso y dices, a ver, déjeme ver,
indicadores de accidentes. Y cuando tú miras que esos indicadores pasan dos cosas, o están muy buenos, que uno, o están muy malos, que uno dice, bueno, pues tiene lógica, tienen muy bien acá elaborados los documentos, la gente no tiene ni idea y los accidentes están volados, dice, bueno, llega hasta el enfoque, o sea, tiene muy bien, muy lindo en el papel, pero de ahí para abajo le falta todo. Tiene que empezar a cerrar estas brechas. Entonces, más o menos así es como tú evidencias cuando haces una auditoría, cuando eres auditora. Y cuando vas a implementar, pues la idea es que implementes, hagas unos muy buenos documentos, los elabores, pero los socialices, los midas y todo esto se mire en los indicadores. ¿Me hago entender, Paola, cómo funciona más o menos el sistema y el mejoramiento continuo? Sí, profe, gracias. ¿Sí te aclaré la duda? Sí, profe, sí me quedó muy claro, muchas gracias. Bueno, y cuando, por eso les digo, pues no sé, las personas que les guste y quieran coger este camino, uno puede estar de dos vías, ¿no? O implementando o auditando. Cuando implementa, pues aprende muchísimo porque le toca hacer y mirar cada numeral, a ver, esto cómo lo hago, esto cómo lo hago, qué metodología utilizo acá, cuál es la que más me conviene. Entonces, eso es muy importante. Ahorita en la política ustedes van a ver que uno debe contextualizar muy bien dónde está parado, porque a veces contratan personales externos o los mismos coordinadores empiezan a hacer la implementación, pero a veces son soñadores y no empezamos primero el 1 y después el 2 y después el 3, sino que de una vez cogemos todo, 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 todo. Y cuando vamos a ver esos sistemas, también nos quedan cortos, porque fue tan ambicioso el proyecto de implementarlo y tan grande que a veces no tenemos ni la capacidad de recurso humano ni el recurso económico para poder implementar todo lo que soñamos. Entonces, otra vez nos quedamos cortos. Por eso es importante el análisis del contexto. Por eso tenemos que empezar a ver desde allá. Cuando yo formulo la política, pues a mí la norma me dice que la política debe tener unos criterios no negociables, listo. Pero cuando empiezo yo a declarar mis objetivos, yo tengo que mirar de todo eso que tengo, a qué le voy a apuntar y a qué voy a empezar a implementar y en la operación qué estrategias voy a hacer. Porque si me meto a abordar un montón de objetivos con un montón de tareas, pero no tengo dinero y soy solita, yo soy contra 300 colaboradores o 200 y hay una sola coordinadora y tengo un presupuesto chiquitico, pues muy seguramente llegará el final de la vigencia para hacer la rendición de cuentas y nos vamos a quedar con las manos como vacías. Entonces es muy importante mirar dónde estoy parada, mirar qué tengo, cómo fue el análisis que hicieron del contexto, mirar mis partes interesadas, mirar el alcance que tengo y para formular la política y empezar a mirar los objetivos que voy a alinear a esto, si me da para todo el talento humano, los recursos, el tiempo y demás. Entonces, miren, la política es donde declara la alta gerencia el compromiso con el bienestar, la salud de los colaboradores, otras partes interesadas, el mejoramiento continuo de la calidad, proporcionar condiciones seguras y saludables para mis colaboradores y otras partes interesadas. Obviamente tengo que también cumplir la normatividad vigente, eliminar los peligros y reducir lo que más pueda los riesgos. Y la mejora continua es súper importante en temas de declarar política. Además, el compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores. Debe ser apropiada al contexto de la empresa y debe documentarse. Siempre debe estar plasmada en un lugar visible. Se debe comunicar, porque eso siempre no lo piden. Déjeme ver usted cómo socializó, cómo desplegó la política. Pero más que esto, cuando van a hacer visitas de ISO y cuando llega el experto técnico de Contec, siempre nos mira más allá de eso, es la gente que tanto ha interiorizado los conceptos, porque no es 2 o 3 días antes de la visita, miren, se tiene que aprender y si le pregunto, usted conteste. No, es interiorizar y es diferente que yo me lo aprenda de memoria y que yo interiorice una política. Cuando yo la aprendo de memoria, llega el auditor y me quedo en blanco.
Cuando yo la interiorizo, yo no se la recito al pie de la letra, pero se la explico desde lo que yo entiendo. Entonces sí miran la diferencia y miran por qué es tan importante la política. Por eso yo les decía, esa es como la plataforma para construir mi casa, que es el sistema. Si tengo una buena plataforma, si tengo una parte para cimentar el sistema, muy seguramente va a ser un sistema muy fuerte, muy robusto y muy bien organizado. Pero si no, pues ahí es cuando ya se llega el momento de la rendición de cuentas y nos quedamos cortos porque no planificamos bien, no fuimos coherentes en formular esos objetivos frente a nuestra política porque no teníamos recursos, teníamos una sola persona, muchísimos colaboradores, no miramos el análisis del contexto, no tuvimos en cuenta partes interesadas. Entonces miren que es como un hilito conductor que me va llegando a cada paso donde vamos mirando. ¿Alguna pregunta de la política? David Sebastián, buenas noches, ¿cómo estás? David Sebastián, Sí, profe. ¿cómo estás? Bien, profe. Ah, yo pensé que ya no estabas por ahí en el radar. No, sí. Cuéntame, David Sebastián, ¿qué opinas, qué piensas de la política? ¿Tienes alguna duda? ¿Nos puedes hacer como un pitch chilindrín chiquitico de qué entendiste de la política? Y yo tengo una inquietud, profe. Dime. Verano, cuando digamos hay un inconveniente, pues digámoslo así, pues donde estoy trabajando, tuvimos un problema con la parte de incapacidades, Ujú, ya que los líderes de ciertas secciones, pues no estaban, digámoslo así, no estaban cumpliendo o mandando los requisitos necesarios de buena manera, o los estaban ujú, viendo de diferente forma. Entonces, la entidad solicitó como un oficio para crear una política y no supe, o sea, no supe, o sea, si eso se podía hacer porque quedó como que en ese vacío. ujú, Entonces, o sea, no sabría qué hacer porque estoy manejando de esa manera y pues soy el encargado de revisar ese papeleo. Entonces, no ujú. entendí muy bien de qué manera se pueden cumplir ese tipo de políticas, porque ellas lo Mm, solicitaban. ujú. Sí. Bueno, vale, David. Primero quiero que te quede muy claro que esa política sale de la alta gerencia, entonces tú no la puedes revisar porque quien la hace y la prueba es la alta gerencia y la junta directiva. Siempre la política del sistema y cualquier política es el compromiso de la alta gerencia. Entonces, de alguna manera, lo que sí deben hacer, la parte estratégica es darla a conocer a todos los niveles de la organización. Y cuando hablo de todos los niveles, son todos los colaboradores. Si hay 1000, los 1000. Si hay 4, pues los 4. Pero a todos debemos hacerle conocer esa política para que miren cuál es el compromiso. O sea, el gerente, el bienestar de sus colaboradores, lo que estábamos hablando, eliminar peligros, mitigar riesgos, el mejoramiento continuo de la calidad. Pero en ese orden de ideas, pues en realidad los colaboradores, lo que pues nos pide la norma es que la apropien, que tú sepas como colaborador cuando te presentan la política, tú cómo aportas al cumplimiento de esa política. Más que porque en realidad los colaboradores no, pues Es que en eso es ese como sentido, muy... verán, no, acá el oficio lo redactó pues mi jefe. Ujú, Entonces lo redactó y se lo pasó a la encargada de lo que es del área de calidad. ujú, Pero desde ese punto de vista lo miraron como algo irrelevante, pero es algo que de por sí le está afectando ya que pues se están quedando bastantes pagos. ujú, Entonces, pues al hacer la recuperación de la cartera, ujú, al no tener esa información no se lo podía lograr y pues la empresa estaría perdiendo. Y así que así pues mandamos el oficio y no nos, y pues de parte de calidad nos dijeron que no era necesario como implementarlo. Entonces, ujú. entonces no sabíamos qué hacer, o sea, no sabemos qué hacer. Ujú. Pues, lo que pasa es que no contextualizo muy bien qué está pasando, no obstante, dentro de la ISO 45 sí es el debe. El debe, y ¿sabes qué? Ustedes tienen la norma ahí, chicos, yo les pedí que tengan la norma. ¿La tienen? David, ¿tú la tienes de pronto la norma, la 45 a la Mm, mano? ¿No la tienes? No, profe, estoy desde el teléfono. ¡Ah! ¡Ay, no! Bueno,
Entonces les voy a contar un poquito porque no hemos leído la norma y sí también quiero que, ay, pues más que se aprendan la norma, es como que vayan alineando lo que dice la norma con lo que les estoy contando yo, ¿cierto? Entonces vamos a leer, pero sí necesito que me ayuden con esas lecturas para la próxima. Entonces, el 5.1 es liderazgo y compromiso y dice, la alta dirección debe. Sí, sí, ¿se acuerdan que cuando decimos debe es toca, no negociable? ¿Le toca o le toca? Entonces, la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta dos puntos. Primero, asumiendo la total de responsabilidad de rendición de cuentas para la prevención de lesiones y deterioros de la salud en el trabajo, así como la provisión de actividades y lugares de trabajo seguros y saludables. La seguridad que establezca la política del sistema de seguridad y salud en el trabajo y los objetivos relacionados al sistema sean compatibles con la dirección estratégica de la organización, asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en todos los procesos de negocio de la organización, asegurándose de que los recursos necesarios para implementar, establecer, implementar y mantener la mejora del sistema, comunicando la importancia de todo lo relacionado a la seguridad y salud, eficaz y conforme a los requisitos, asegurándose de que el sistema de seguridad y salud alcance los resultados previstos. Y en este me detengo porque me doy cuenta, o pues las empresas que he tenido la posibilidad de visitar, a veces se nos quedan cortas. Somos muy buenos planeadores, chicos, pero somos malos ejecutando, pero planeamos mal. Entonces, planeamos, somos soñadores, empezamos a planear y queremos hacer muchas cosas, pero a veces no contextualizamos lo que yo les hablo. ¿Qué recursos tengo? ¿Qué tiempo tengo? ¿Qué personal tengo? Entonces, a veces nos hacemos meter un poco a la pata a los gerentes en esto y es importante que si alguno de ustedes algún día se mete por esta ramita de la seguridad y salud en el trabajo, es importante contextualizar por qué el análisis del contexto, por qué partes interesadas, por qué alcance. Y con todos estos insumos, más todo lo que hablamos de la política, hasta dónde me comprometo yo como coordinadora, porque yo soy la que estoy representando a la alta gerencia y yo finalmente soy la que voy a hacer el sueño realidad a través de mi liderazgo. Esto es de todos, no es mío, pero a través de mi liderazgo y de mi planeación junto con la gerencia podemos cumplir todos los sueños de allá arriba. Pero si yo no contextualizo, puedo decirle, no, gerente, hagamos esto, hagamos 6 objetivos, metámosle a todo 6 actividades y tranquilo que yo saco eso. Y cuando él va, listo, venga para acá, Inés, déjeme ver cómo nos fue, cómo están los indicadores, cómo van los resultados. Ay, no, doctor, no alcancé. Por eso es tan importante tener esa visión y ser buenos planeando, buenos ejecutando, buenos verificando para poder mejorar. ¿Listo? Pero conforme a lo planeado. No, y es importante esa planeación porque si no vamos haciendo cosas a la loca, pero sin impacto. Y ahí es cuando hablamos de sistemas no eficaces. Luego hablamos asegurando y promoviendo el mejoramiento continuo, que es lo que les acabo de decir y lo que estábamos hablando con Paola, apoyando otros roles pertinentes a la dirección para demostrar su liderazgo, aplicando las áreas de responsabilidad, desarrollando el liderazgo y promoviendo la cultura en la organización, lo que hablábamos, todo el tema de autocuidado, autocontrol, inspecciones, y no esperar a que venga el policía a decirme que no uso los elementos, que estoy usando mal los elementos de confort postural, que no estoy haciendo pausas activas, sino desde el ser empezar a desarrollar ese autocuidado para que haya muy buena adherencia al sistema. Protegiendo a los trabajadores de represalias, eso es súper importante, jóvenes, que la gente no se sienta amenazada, no tenga esa cultura punitiva. Dios mío, ya ahora yo hice esto y reporté ese accidente y ahora mi jefe me va a matar porque es que no puedo. Es bien importante que tengamos adherencia a la norma, la transformación cultural, pero a través de una cultura no punitiva, pero tampoco permisiva, asegurándonos que la organización establezca e implementa procesos para la consulta y participación,
así como la comunicación debe bajar a todos los niveles, el gerente debe tener voz, es decir, escuchar la voz de sus colaboradores. Y una de las maneras de hacerlo es a través del COPAS. En el COPAS y en el comité de convivencia siempre hay representantes de la alta dirección, que en la norma 45001 nos permite eso. En la OSHA él hablaba del gerente, pues que el gerente gerencia. Entonces él deja un equipo y delega responsabilidades que sean como que lo representen, pero ¿para qué? Para que le cuenten y la información suba de lo que la voz de los colaboradores. Esa es una de las muchas maneras donde podemos asegurar la parte de consulta y participación. Luego vamos a hablar del apoyo y el establecimiento y funciones de los comités, tanto de seguridad como de convivencia. ¿Listo? Eso en cuanto al liderazgo y compromiso. Vamos a hablar la política, que ya la miramos. Vamos a ver qué nos dice la norma. La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política que, dos puntos, incluya un compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionadas con el trabajo y que sea apropiada al propósito, tamaño y contexto de la organización. Miren lo que les decía que es muy importante. No podemos empezar a soñar cosas como si fuera una multinacional cuando es una empresa pequeñita. Entonces, eso es muy importante que contextualice, proporcionar el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos. Toda política debe tener alineado objetivos, si no me queda así como coja, porque la política sola no me aporta nada, sí es un compromiso, pero ¿cuánto cumple usted la política? Porque uno cómo mide una política sola, siempre debe estar alineado a objetivos, a un plan de mejora y a unos indicadores. Incluye un compromiso para cumplir requisitos legales y reglamentarios, incluye un compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos, incluye el compromiso para la mejora continua, incluye un compromiso para la consulta y participación. La política debe estar disponible como información documentada, lo que les decía, ese debe, no negociable, tiene que estar en un documento. Comunicarse en la organización, no solamente que el gerente, la junta y el coordinador del sistema conozcan, sino que en todos los niveles se debe dar a conocer y más que, vea, ahí le socializo, es interiorizar. Primero sensibilice para qué es la política, por qué le va a aportar y luego sí que entramos a capacitar, pero de una forma muy estilo coaching, muy estilo PNL, porque lo que nos interesa en el sistema es que la gente entienda la importancia, no que se la debe aprender de memoria para la auditoría, es para él, la importancia que tiene para un colaborador la política. ¿Listo? Debe estar disponible para partes interesadas según sea pues lo apropiado y pertinente y ser pertinente y apropiada para la organización y el contexto de la misma. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Chicos, ya se me durmieron. Lisette, ¿cómo estás? Lisette Fernanda. Lisette, bueno, David Sebastián, espérate con la pregunta tuya, pues de lo que hablábamos, que nos contabas, que habían dicho que no, toca tener claridad si es esa política Pues o verán, es que nosotros cualquier teníamos política. como el inconveniente, es que si nos pasábamos directamente pues al gerente, creo que nos estaríamos saltando un paso. Y por parte de, o sea, y de por sí por eso lo enviamos a la parte del área de calidad. Pero Ujú. del área de calidad hasta ahorita no nos dan respuesta porque tuvimos un problema, un inconveniente bueno, pues en esa área. Entonces, más que todo por eso, pues hasta mi jefe inmediato fue la que propuso hacer eso. Pero pues ahorita no nos dan respuesta. Entonces, no Vale. sabemos qué tan viable sea, pues sea para saltarnos y de una vez llegar ahí a hablar con el gerente. Bueno, ahí la verdad no te contextualizo muy bien el ejemplo, no quiero que vayas a confundir políticas, esta es de la alta gerencia, o sea, esta sale de la alta gerencia. Lo otro, no sé si vaya relacionado a esto, yo creería que no, no te me vayas a confundir, por favor, porque esta hace parte de la norma 45001
del sistema, y es el compromiso, como te estamos contando acá, es el compromiso de la alta dirección con los colaboradores. Entonces no puede salir de abajo hacia arriba, siempre tiene que salir de arriba hacia abajo. ¿Listo? De pronto no te me vayas a confundir porque estamos hablando de otra cosa muy diferente, porque ya es del hacer, de la operación de la organización frente al sistema. ¿Listo? Sí, profe, gracias. A ti, gracias. Bueno, entonces, María Alexandra Guerrero, ¿alguna pregunta o nos queda claro todo? María Alexandra. Bueno, entonces María Alexandra no está. Vamos a ponerle acá el vistico. Bueno, otra vez, María Alexandra, ¿estás por ahí? Bueno, listo. Entonces, hasta ahí vamos, Sí ¿cierto, está. chicos? Lo que pasa es que ya tenía mal internet, entonces Ajá. dijo que le informe porque tenía mal internet. Bueno, espérate, voy a poner acá mal internet. Perfecto. Bueno, entonces sigamos, jóvenes. Vamos hasta las 8, hacemos break y luego taller, ¿les parece? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ¿sí están de acuerdo? Bueno, entonces, Sí, profe. ay, gracias por Sí, profe. darme, muy amables. Listo, chicos, sigamos con responsabilidades y autoridades para. Aquí vamos a hablar de los roles y las responsabilidades. Entonces, primero, vamos a hablar los roles, responsabilidades y autoridades. Primero, vigilar el cumplimiento o coherencia de acciones para el cumplimiento de la política, seguimiento y auditorías. La política siempre es o sea, siempre la van a auditar, siempre. Y debe ser coherente, ay, perdón, con las acciones para el cumplimiento de la política. Y esto también va muy de la mano a los objetivos para poder mirar el cumplimiento de la política. Yo como miro una política solamente cuando dice la alta gerencia se compromete al bienestar físico, emocional, evitar, ta. Y yo, qué bueno, doctora. Ahora sí muéstreme cómo la mide, cómo puedo decir yo el cumplimiento de la política. Toca alinearle siempre los objetivos y los indicadores y obviamente el plan accionable para el cumplimiento de esa política. Informar a la alta dirección sobre el desempeño de seguridad y salud en el trabajo. Como les comenté, el gerente tiene unos roles, unas responsabilidades frente al sistema muy específicos. No obstante, él delega esa responsabilidad también, pero también debe estar pendiente de qué pasa. No, ya le di la plata, tenga la política. Ahora sí, eso es problema suyo, coordinador, mire a ver cómo hace y me desentendí. El gerente y la alta dirección deben estar pendientes de cómo va el desarrollo y la eficacia del sistema, que sea pertinente, que sea adecuado, que sea eficaz frente a los retos de la organización. Por eso es tan importante hablar de mejoramiento continuo, porque imagínense que fuera estático y entonces ahí es cuando empezamos a mirar qué se planeó, qué se ejecutó, qué está pendiente y qué otros retos yo podría dejar para las siguientes vigencias. Por eso en esa rendición de cuentas, cuando ya entremos a ese módulo, se van a dar cuenta que la alta gerencia deja unas recomendaciones para las siguientes vigencias. Y ahí también es una forma de comprobar que él revisa de manera sistémica y sistemática pues cómo van los resultados, porque tampoco vale, yo doy a principio del año, tenga coordinado recursos, tenga su política, tenga todo, y chao, nos vemos en diciembre, me cuenta cómo va, y el coordinador en diciembre no, se me disparó los accidentes, las enfermedades laborales, el ausentismo, y todo lo que tiene que ver con los indicadores del sistema. Entonces, ¿qué mejora continua el gerente hay que puede hacer? Por eso es importante hacerlo de manera sistémica y sistemática, tener documentos muy bien estructurados, implementar, medir y subir para que el gerente pueda tomar decisiones y hacer mejoras pertinentes, porque el coordinador habrá cosas que podrá mejorar, pero él también tendrá que tener en cuenta la voz de la alta gerencia para toma de decisiones, porque eso le corresponde a la alta gerencia. ¿Listo?
Entonces siempre es importante informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema y responder desde la gerente, pasando por todos los niveles, coordinadores y el resto de colaboradores. Los resultados y algunos temas importantes del sistema se deben dar a conocer a nivel de toda la organización, todos los niveles. Entonces, por eso es tan importante el tema de comunicación en todo esto de la política y roles y responsabilidades. ¿Tenemos alguna pregunta? Profe, sí, yo tengo una pregunta. Dime, Con Carolina, ¿cómo respecto a lo que estás? usted decía, que muy bien, buenas noches. ¿Cómo estás? Profe, yo Buenas tengo una noches. pregunta y es, yo le pregunto es con respecto a lo que usted decía en cuanto a dar a conocer los resultados de la auditoría a nivel general o solamente, o sea, tiene que ser a todo el personal o solamente se entera cada jefe de área o eso queda así. A ver, Porque aquí pues, yo estoy un poquito confundida cuando tú me dices la auditoría. Aquí estamos hablando del sistema, pero tú ya me hablas particularmente si yo decido certificarme y me vienen a auditar y ya me llegan los resultados. ¿Esos resultados los debe conocer la organización o hablamos de todo lo que hablamos ahorita, pero ya como en un contexto más grande? ¿O solo la política? Aclárame un poquito, Carolina, la duda hacia dónde es no, o no, hacia la solo cual. la política. A la política. Es que me dijiste auditoría en qué No, la política lo debe conocer desde el gerente hasta el vigilante. Todo el mundo, pasando por todos los niveles de la organización, deben conocer la política. Ese es el deber ser. Porque cuando va un auditor, bueno, pero es que yo quiero que ustedes piensen más allá de una auditoría. Obvio, yo me voy a certificar, pues tengo que recibir una auditoría externa para que me den el certificado. Pero en realidad yo no lo hago para certificarme, yo lo hago para mejorar las condiciones y tener estándares superiores de calidad para mis colaboradores. Porque esto se va a ver redundado en costos de no calidad, esto se va a ver redundado en alegría y felicidad en el trabajo y que tenga a mis colaboradores como que cumplan mejor sus deberes en el día a día. Pero la política debe ir en todos los niveles de la organización y no solo la política, muchos de los resultados del sistema se deben socializar a los diferentes niveles. Y cuando te digo diferentes niveles, no es junta, directiva, gerente, coordinador y llamemos a los líderes y ya, y con eso ya cumplimos. A mí el sistema me pide que yo enrole a la gente. Y cuando tú enrolas a la gente, pues va a tener voz, va a tener voto y va a tener conocimiento. Y más adelante vas a ver la importancia cuando enrolamos a la gente y le contamos qué está pasando en cada proceso en temas de seguridad y salud en el trabajo. Por eso, cuando empecemos a hablar de peligros y riesgos, lo mejor del mundo es hacer la identificación con ellos, porque a veces todo es como de papel, contratamos gente externa, súper hábil, súper pila, con una trayectoria muy grande, pero es que no conoce mi organización. Entonces lo hacemos desde el escritorio, el súper técnico para levantar riesgos, se sienta el coordinador, pero nunca salen a campo, entonces no tienen ni idea. Por eso es tan importante enrolar a los diferentes niveles de la organización en temas de seguridad y salud en el trabajo, porque si no te quedas corto, porque lo ves desde tu óptica y no la de ellos. Es importante que ellos también la política la interioricen, porque si yo logro sensibilizar a mi colaborador, tú cómo le aportas al cumplimiento de la política, la gente te va a contestar de otra manera diferente a que yo te diga, mire, apréndase la política, que no saben ni por qué, ni para qué, qué importancia tiene eso. Me dijeron que me la aprenda y yo me la aprendí y vino el auditor y se me olvidó un pedacito y yo creo que me fue mal en la auditoría. Entonces es trascender más, ir más allá de una auditoría. ¿Para qué me sirve implementar un sistema? A mí como colaborador, el esfuerzo que hace la alta gerencia en implementar un sistema y certificarme en una norma, ¿para qué me sirve como organización? Y yo colaborador, ese esfuerzo que está haciendo la alta dirección, ¿para qué me sirve? Entonces es importante enrolarlos, pero desde la sensibilización y motivación. Y luego la capacitación, para que ellos entiendan por qué y para qué. Y no decirle, mire, apréndase esto. O los voy a capacitar en riesgo biológico.
y ta, ta, ta. No, primero tengo que decir por qué hago eso y para qué hago eso y qué impacto puede tener en su vida. Y luego ya todo lo demás para ir enrolando a la gente, pero desde el qué y para qué no aprendas. Entonces, pero sí es importante comunicar la política y otro tantas cosas que vamos a ir viendo a todos los niveles de la organización y partes interesadas. Carolina, ¿te quedó claro o no? Sí, sí, me quedó claro. Entonces, o sea, por decir algo, cuando solamente enrolan a lo que el ejemplo que usted decía, usted al gerente, al coordinador, algunos líderes y pare de contar. Entonces, allí sería, no sé, un hallazgo o una no conformidad en caso de que una auditoría externa vaya a realizarles. Sí, señorita, muy bien, Carolina, claro, porque es que a mí la norma me está diciendo y cuenta con la política, yo puedo decir, sí, la tiene. ¿Está publicada? Sí, está publicada. ¿Y la gente la conoce? Sí, los gerentes, o sea, el gerente, la junta y los o los directivos, los coordinadores, los jefes de área, pero nadie más. No, a mí la norma me dicen todos los niveles y todos los niveles son todos los niveles. Por eso es importante definir un plan de comunicación, porque pues la coordinadora también es duro y se da la pela con todos, pero sí puedo buscar estrategias. Entonces yo empiezo a sensibilizar a los líderes de proceso, pero a su vez hago otras capacitaciones con el líder y que el líder también me vaya apoyando en bajar esa información a todos los niveles de la organización en su proceso. Para algún día el COPAS dice, listo, vamos a hacer una ronda porque nos piden hacer rondas, inspecciones. Voy a hacer una inspección de puesto de trabajo en X proceso, pero de una vez voy a mirar qué tanto conocen la política, qué tanto la interiorizan, qué tanto la entienden. Y no llegamos como COPAS allá con una lista de chequeo, tiene, no tiene, tiene, no tiene, ¿se sabe la política, sí o no? ¿Se sabe la política? Es que no me acuerdo, no se la sabe. Bueno, chao. No, o sea, lo que queremos es como ese acompañamiento por parte del COPAS, que es representante de los colaboradores y es representante de la alta gerencia, pero apoyando al sistema, no solamente tiene, no tiene, no tuvo y ya. No, y si no la entienden, pues entonces coordinador, vea, yo miro estos hallazgos, ¿qué vamos a hacer? Porque nadie me da razón de la política. Igual se realimentó, pero tenemos que hacer una estrategia para que la gente conozca y sobre todo interiorice y entienda para qué es la política, por qué y para qué, y él cómo contribuye al cumplimiento de esa política. Entonces, por eso es tan importante que baje a todos los niveles, pero sí los líderes de proceso juegan un papel súper importante porque ellos también son vigías de que toda la información baje. Y por eso, mira qué chévere esa pregunta, porque cuando uno va a algunas organizaciones, algo de seguridad, y yo les decía en estos días, ay, llamen al responsable y él se aloca el líder de proceso porque no tiene ni idea, porque él tampoco lo enrola o le cuentan algunas cosas, pero él no se siente con la capacidad de decir, uy, sí, mis colaboradores en este momento se me están enfermando porque están levantando cargas y no hemos hecho capacitaciones, o no, definitivamente sí hemos capacitado, pero la gente se me está accidentando y se me está enfermando porque no hay adherencia de PPs, pero estamos haciendo esto con la coordinadora, que es muy diferente que cuando tú le preguntas a un líder de proceso y empieza, llamen al coordinador, espere que eso es del coordinador. Eso no es mío, eso es de él. El sistema es de todos y por eso es importante, líder de proceso, venga, usted tiene que saber, pero también de ahí para abajo todos tenemos que saber y usted tiene que ayudarme y enrolar a todos los colaboradores en esto del sistema de seguridad y todos somos dueños y todos administramos y todos somos sistema. Aquí no es la coordinadora, llamen a la coordinadora para que responda las preguntas del auditor o de otro auditor que, no sé, una EPS a veces va a hacer auditorías y por favor llamen el líder. Líder, cuénteme qué accidentes ha tenido. Ay, llamen al coordinador, eso no es mío. Entonces, mira la importancia de que todos seamos importantes y conozcamos del sistema. Y pues obviamente según el nivel, pues educativo, de lo que estemos, pues haciendo y desarrollando, que conozcamos. Yo no le pido, uno no pretende, no sé, a la niña del aseo hablarle de cosas muy, y el indicador, pero sí que conozca lo básico, qué controles tenemos, ella desde el qué hacer, cómo controla para que no se enferme, no tenga accidentes.
Entonces es lo que uno quisiera, que la gente conozca con un lenguaje suavecito, pero que reconozca y conteste. Y desde lo que hace, no de memoria y dimensionando cosas que a veces ni se tienen. ¿Listo? Gracias, Niños, profe. ¿alguna otra pregunta, niños, de esto o pasamos a consulta y participación? Gracias, profe, pues por mí sí, me quedó claro. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Sí, Bueno, profe, sí. son las 6, 7, las 8 de la noche. ¿Seguimos y terminamos este capítulo o quieren tomar algo calientico y comer algo y seguir? ¿Seguimos? Seguimos, ¿no? Bueno, entonces, ¿hasta ahí vamos claros con todo? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de... Un break, profe. Dime, Jacqueline. Un break para tomar algo. Sí, bueno, entonces tomen algo rico, abríguense, alcancen a comer algo. Hacemos un break de 20 minuticos para que alcancen a comer algo y hagan su pausa activa. Sí, profe, Sí, gracias. profe. Son las 8 en Sí, punto. A las profe. 8:20 retomamos. Dime, Catalina. No, profe, yo solo decía que sí. Ah, listo. Entonces, niñas y niños, descansen un ratito y nos vemos a las 8:20, ¿vale? Gracias, profe. A ustedes por la atención. Enviando y les voy realimentando. Porque la idea es que queremos después que nos quede súper linda esa política para alinearle los objetivos. Entonces, si me pueden ir mandando, yo voy, me regalan sus datos, sus correos, todo, para también ir realimentando y ya luego la dejamos lista para alinearle a esto las metas, los objetivos. ¿Listo? Porque no alcancé a pasar por todos los grupos, pero quiero dejar terminando este módulo. Entonces, si están de acuerdo, para que Profe, o sea, porfa, le enviamos el Excel con lo que tenemos. sí, mándenme con lo que tienen, pero pues traten de dejarla bonita este fin de semana, por eso les digo, traten de dejarla bien. Con eso nos vemos, me la mandan entre sábado y domingo, yo la reviso y si realimento ya las llamo para ver en qué momento empezamos a hacer las reuniones, las sesiones grupales de coaching para realimentar y ya que la dejemos ok, por eso cuando lleguemos a objetivos ya empezamos a alinearle esa política objetivos. ¿Listo? Profe, ¿y su correo? No, mándenme al grupo, al grupo que tenemos de todos, me las van enviando ahí. Y si no me la envían a mi correo, les voy a dar mi correo. Es ineseugeniaocejo@hotmail.com. Profe, ¿lo podía anotar en el grupo? Hágalo, por favor. Con muchísimo gusto. Ya enseguida. Ahorita cuando terminemos ya les anoto para que me la vayan mandando. No se preocupen, si no pueden ya, pues me la mandan mañana o máximo el domingo. Bueno. ¿Listo? ¿Seguimos? Entonces vamos a hablar Sí, de profe. la... Profe, disculpe. Dime, dime, Diego. Va hasta No, la, Diego no, no. Felipe, Felipe, va Felipe. hasta la parte de política. O ¿Qué? sea, tocaría llenar lo que es partes interesadas, análisis del contexto, Yo solo alcance quiero, no. y Solo quiero política. política. Y por favor, la norma se les envió, el profe Robert a ustedes les había enviado la 45.000. Si no la tienen, ahorita terminamos y se las voy a enviar al grupo para que por favor la tengan, porque para la próxima necesito que empecemos a leer todos. Y quiero que le echen una miradita que le pide la norma, que es lo que ya miramos, pero échenle una miradita y empiecen a hacer una lista de chequeo. Mejoramiento continuo, la tenemos ahí, sí. Partes interesadas, sí. Mitigación, eliminación de peligros y mitigación de riesgos, sí. Empiecen a hacer el chequeo cruzado de lo que me pide la norma versus lo que tienen en la política. Y la chusquean, la ponen bonita.
Y ya con eso, y miran el contexto de sus organizaciones, a qué se dedican, y con todo esto ya la pueden ir, me la van enviando, ¿listo? Si quieren alargarla un poquito más, la pueden alargar. Si se comprometen a 2 puntos, si le van colocando a través de qué actividades o a través de qué, eso también, todo vale. La idea es que les quede muy bonita, muy bien estructurada, pero sobre todo que entiendan el ejercicio que queremos hacer. Y la dejamos lista para poderle alinear los objetivos, ¿vale? Bueno. Profe, disculpe, en ese tema, o sea, ahí sí quisiera que me explique de nuevo porque no logré entender, por favor. Dale, ¿qué no entendiste? Pues en ese tema dice que tenemos que hacer la redacción de la política y también mirar con qué requisitos de la norma, o sea, o sea, que tiene que cumplir, ¿cierto? Entonces, un ejemplo más o menos de algún ítem. Por ejemplo, mejoramiento continuo de la calidad. Entonces yo digo que pues se compromete a 2 puntos. Puede ser reducción eliminación de peligros, reducción de riesgos a través de implementar metodologías y estrategias o establecer controles eficaces, al mejoramiento continuo de la calidad, a involucrar a través de capacitaciones a colaboradores y partes interesadas, ¿sí? O sea, que cada ítem que tenga esté plasmado, o sea, lo que me pide la norma, esos compromisos se deben ver tangibles en la política. Entonces, si quieren echarle una repasadita, hay una parte en la página, les digo exactamente, en la página 10 y en la página 11, donde les habla de cuáles requisitos puntuales son los que debe tener esa política, como para que le echen una miradita. A mí me interesa es que todo eso que me pide la norma esté plasmado en la política. Ya la redacción y la parte bonita y romántica y eso ya lo ponen ustedes, ¿vale? Ah, listo, pero entonces nosotros le tenemos que entregar la redacción y, o sea, como ese, o sea, como los vistos o lo que se está cumpliendo, ¿eso también? O es que no entendí si toca las dos partes enviarle. O, A ver, espérate, me perdí. Yo necesito que me manden la política bonita, redactada, ajá. acorde a su organización con lo que me está pidiendo la norma y me lo mandan al correo y yo la reviso. Y si tengo que realimentarle, entonces ya vamos haciendo las reuniones de coaching desde ya. Nos ponemos de acuerdo en los horarios y les digo, ay, niños o jóvenes, vengan, miremos, les falta esto o no incluyeron esto o está súper bien, ya salen para ya tener la lista cuando sea en el momento que miremos objetivos, aprendamos a redactar objetivos, hacemos un ejercicio de objetivos y luego le empiezan a integrar los objetivos a la política. ¿Listo? Ah, ya les entiendo. Sí, Mira. sí te quedó claro el ejercicio. Sí, el otro es para nosotros, o sea, en el momento de estarla redactando tenemos que ir revisando todos esos. Eso, Listo, ustedes gracias. revisan y ya me la mandan y yo vuelvo y reviso, ay, sí, y ya la ponen linda, entonces yo ya digo, está bien, o si les hace falta algo, ay, mira, te faltó tal cosita o alíneale tal otra cosita, pero la idea es que ustedes hagan el ejercicio, no la copien y no la peguen de internet, pueden basarse en ejemplos de internet, pero no copien y peguen, contextualícela a la misión de su organización, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, niñas. Entonces sigamos, muchachos y muchachas, porque deben estar ya cansaditos, pero démosle esta media horita. Bueno, entonces vamos a hablar de la consulta y la participación de los trabajadores. Ustedes se han dado cuenta que en el transcurso de todos estos días que hemos compartido, hemos hablado que en esta norma, consulta y participación es muy importante, ¿cierto? Entonces, siempre debe haber un procedimiento documentado para consulta y participación de los trabajadores en todos los niveles de la organización. Además, los mecanismos, el tiempo y los recursos para hacer esto. Eh, por ejemplo, necesitamos un software porque vamos a hacer las elecciones del COPAS y las elecciones del Comité de Convivencia Laboral. Pero para estas elecciones necesitamos unos recursos y necesitamos primero invitar a todos los colaboradores y necesitamos incentivarlos para que participen en esas votaciones. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a hacer elecciones virtuales, que la gente vote y necesitamos un software o una plataforma para empezar a hacer esas votaciones y poder tener los conteos y poder sacar nuestros
nuestras personas, pues para que conformen estos comités. Esa es una forma de consulta y participación, por eso es importante tener un proceso documentado, cómo lo voy a hacer, a quién va dirigido, pero a mí la norma me dice todos los niveles. Cuando son las votaciones de Copaz y convivencia, yo no voy a decir, voy a hacerlo con la alta gerencia, con la junta y con los líderes de proceso. No, porque eso para mí es una no conformidad, incluso se me puede ir a sanciones por la inspección del trabajo, porque a mí me dice todos, no algunos. Ahora, si yo demuestro que yo incentivo, invito a todos a votar, pero no me votaron, pues ya es otra cosa diferente, pero todo el mundo tiene la oportunidad de tener voz y voto en esas elecciones de Copaz y de convivencia. Ejemplo 2, voy a hacer la semana de seguridad y salud en el trabajo o la jornada, el día, no sé, una jornada de seguridad y salud en el trabajo. Voy a hacer una encuesta para que mis colaboradores me digan qué actividades les gustaría que integremos en esa semana o en ese día o en esa jornada. Entonces voy a hacerme un drive con unas posibles, no sé, actividades y les voy a dar a votación a ellos. Incluso voy a dejar un campito para que ellos me coloquen qué otra actividad les gustaría que no está incluida. Eso para mí, en el momento de una auditoría o en el momento de, tengo cómo demostrarlo, en el momento de una auditoría y en el momento de implementar, porque son estrategias internas que yo uso para escuchar a los colaboradores en todos los niveles de la organización. Entonces, miren que estas actividades o esta forma de yo involucrar y enrolar a la gente, em, es muy buena, no solamente por la auditoría, sino porque de verdad pues me va a lograr el objeto de este ítem, que es la consulta y la participación. De alguna manera voy a captar que la gente se enrole en el sistema. Me esperan un segundito que mi perrito se entró y quiere salir. Denme un segundito, por favor. ¿Aló? Ya. Entonces, estábamos hablando de que son maneras, son ejemplos que los hemos hecho dentro de algunas organizaciones para lograr esa consulta y esa participación de diferentes partes interesadas y no solamente de mis colaboradores propios de mi organización. Esto va al alcance de las personas que integran mi organización, por ejemplo, proveedores, por ejemplo, terceros, por ejemplo, les doy ejemplo tangible, los vigilantes de la organización, ellos no pertenecen, contratamos ese servicio. No obstante, ellos están todo el tiempo en mi organización, entonces ellos también entran a consulta y participación para el COPAS, para la semana de seguridad, para la jornada de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, a ellos también tenemos que tenerlos en cuenta y que tengan voz y voto. ¿Listo? El acceso oportuno y la información clara y comprensible y pertinente. Cuando yo hablo con ellos y yo quiero bajar la política, es importante que lleguemos con un lenguaje, pues, que me entiendan. No puedo llegar allá súper técnicos. Pues sí les tengo que dar la política como queda, pero de alguna manera llegarles de que ellos me entiendan qué es lo que yo quiero comunicar o transmitir a través de esa política. Si yo les digo, vamos a hacer una encuesta porque queremos saber la percepción suya de las actividades que vamos a programar en una jornada de seguridad y salud en el trabajo, o necesitamos su voto, sensibilizarlos porque es importante el voto para el comité de convivencia o el comité COPAS. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante. Determinar y eliminar las barreras o los obstáculos para la participación. Entonces, yo digo, no, vamos a hacerlo virtual, pero todo el mundo tiene que tener computador. Pues obvio, el vigilante en su puesto de trabajo no tiene un computador, la señora del aseo tampoco, porque pues no lo tiene. Entonces, tenemos que tratar de mirar cómo podemos eliminar esas barreras para que estas personas en determinado momento puedan participar de las actividades o de la forma que yo establezco en mi organización para que haya un voz y un voto de las
de los colaboradores. Entonces es bien importante que no solamente pensemos en lo estratégico, voy a colocar un código QR, pero no todo el mundo tiene celulares que tengan lector de código QR, aunque no lo crean, hay gente que no tiene celulares. También tenemos que mirar en todo esto la importancia de las brechas generacionales para nosotros y cuando miramos el contexto, también es que desde ahí tenemos que mirar eso, chicos. Ahorita ustedes son una generación nueva y ahorita nuestras empresas, y les digo por experiencia, yo he tenido pues varios trabajos, trabajé en el instituto, trabajé en Bellatriz, estoy en el hospital infantil y tenemos gente de pues diferentes edades, hay grupos ya de personas que se han pensionado y siguen laborando, hay gente joven que está ingresando en este momento a la organización, hay gente como yo que todavía nos falta pensionarnos, pero no somos así jovencitas como ustedes. Entonces miren que todo esto es una brecha que tenemos que remover, no puede ser una barrera para las personas. Entonces tenemos que pensar en todos los grupos de edades que hacen parte de nuestra organización para que no haya barreras. Entonces todos los niños, los jóvenes como ustedes, con su código QR, su celular, super ta, 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 y por allá la señora que nos ayuda en el oficio, pues en el aseo, en estas actividades, de pronto no tiene su super celular, de pronto ya es una persona que ya está a puertas de pensionarse y todavía, pues sí, no, se le dificulta. Entonces, todo eso, cuando ustedes empiecen a implementar o si algún día van a evaluar, van a hacer auditoría, todo esto uno debe tener en cuenta desde el contexto. Mire que en ese momento, en ningún momento hablamos en el contexto de estos cambios y estas transiciones generacionales en las organizaciones. Y cuando uno va mirando, mire que es importante tener en cuenta para hacer esa remoción de barrera y que la información y todo esto que yo quiero de consulta y participación le lleguen a todos y todo el mundo tenga acceso a esto. ¿Listo? Y enfatizar la consulta y participación de los trabajadores no directivos, no lo que yo les decía, ay, sí voy a hacerlo con el gerente, la junta y los líderes de proceso, y ya, y me evalúan, sí, doctor, cuando van a hacer la auditoría, sí, mire, esta es mi procedimiento, así lo hice, y a quién involucró, a la junta, al gerente y a los líderes de proceso, y ya. Entonces recordemos que aquí es total, es un barrido total de la organización. Ahora, no le va a participar el 100%. Si son 1000 colaboradores, pues no, pero usted sí le da la posibilidad a los 1000 que participen. Que ya no quieran es diferente, pero sí es importante enrolarlos en esto. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Profe, Profe, Señora, en ese sentido, por ejemplo, el personal que tiene contratación, los trabajadores que tienen contratación por prestación de servicios, pueden ser, pueden ser partícipes y pueden ser candidatos a los comités de convivencia laboral y COPAS, entonces. prestación de servicios. No. Ellos podrían, no, para los que sean delegados de gerencia y que sean, que puedan acceder a participar en los comités, deben tener algunos requisitos. Entre esos sí que sean personas de planta. Pero, por ejemplo, el vigilante o un contratista o las personas que están por cooperativas sí pueden votar, pero no pueden estar, es decir, no pueden acceder a este cargo porque ellos van y vienen muchas veces, pero sí pueden en determinado momento votar por esa persona, sí lo pueden hacer. Ah, ya, o sea, pueden votar, mas no pueden ser elegidos. No pueden, sí, exacto, no pueden decir Pueden yo me postularse. postulo, no te pueden postular Ah, por ya. la condición de la contratación. Además, pues tú sabes que a veces cuando son por cooperativas o son por contratos, a veces terminan y se van, o si son por cooperativas tienen que un lapso no estar y luego vuelven. Entonces, pues no hay como esa continuidad. Por eso para cuando son elecciones COPAS y convivencia, pues sí debe ser alguien de planta, pero
si tienen voz y voto los otros colaboradores. O la semana de seguridad, por ejemplo, unas actividades lúdico-recreativas. Ellos, pues, también pueden participar en lo que les gustaría y también pueden asistir a estas actividades. Ah, vale, profe, gracias. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a mirar qué nos habla de consulta y participación. Y me dice, la organización, estoy leyendo la norma, esto es importante también que por favor la próxima me la tengan y vamos a compartir la lectura entre todos porque este numeral es súper importante, por eso este sí me detuve a leerlo. En consulta y participación dice, la organización debe, y cuando es debe, que, a ver, espere. Vamos a preguntarle a Yadira Alejandra. Yadira, ¿cómo estás? Yadira. Yadira no está. Esperen, le voy a poner un colorcito acá. Profe, a ella le decíamos que es nuestra compañera que tiene internet no estable. Bueno, Hola, entonces, profe, es que se me está saliendo, pero ¿sí me escuché? yo sí te escucho, Yadira. ¿Y Sí, qué profe. tienes debilidad con el Profe, Dime. sí, profe, lo que pasa es que no tengo buena conexión, entonces estoy desde datos. Ujú. Bueno, Yadira, ¿has entendido o has tenido dificultad con el internet? ¿Has tenido hilo conductor de lo que hemos hablado en esta sesión con el tema del liderazgo? Sí, me conecté después de que estuvimos realizando con mis compañeros en sala. Bueno, la política, ¿entendiste el ejercicio de la política? ¿Te quedó claro cómo se redacta la política? ¿Qué debe tener en cuenta la política? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hacer la lectura de la consulta y la participación. La organización debe. Ya dirás, Mufa, el debe, ¿qué quiere decir en la norma? Yadira, ¿ya te perdí? Que es obligatorio. Bueno, entonces recordemos cuando habla de debe es no negociable, es como toca o toca. Entonces dice, consulta y participación. La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para, miren, debe establecer, por eso me piden acá un procedimiento, documentar, implementar, siempre que tengo un documento no es para guardarlo y ya, sino para, pues si lo creo es porque lo necesito, entonces si lo necesito tengo que implementarlo. Entonces debo y establecer, implementar y mantener procesos para la consulta y la participación de los trabajadores en todos los niveles de la organización y funciones aplicables. Y cuando exista de los representantes de los trabajadores en desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación y el desempeño de las acciones para la mejora del sistema de seguridad y salud en el trabajo. La organización toca, 2 puntos. Proporcionar mecanismos, tiempo, formación y los recursos necesarios para la consulta y la participación. Y miren que también me hablan de la formación. Debe proporcionar el acceso oportuno a la información clara y comprensible. No podemos llegar a hablar por allá no sé, en otro idioma. Ahora, si nuestra población, porque, por ejemplo, cuando se trabajan proyectos, sobre todo de la nación, entonces les voy a citar un ejemplo textual que lo conocí de una compañera mía. Ella trabajaba como interventora de una obra, de esas obras de hacer carreteras, pero ella le estaba trabajando como por Ricaurte y era una zona rural. Ustedes saben que en Ricaurte hay muchísima población indígena y la mayoría de los trabajadores eran pues de ese cabildo indígena. Entonces ella tenía que hacer una estrategia IEC para, no sé para qué, pero tenía que ser una estrategia de información, educación y comunicación.
Y claro, ella hizo su estrategia lo más bonito que pudo, pero resulta que ellos hablaban pues el dialecto de no sé cuál será, supongamos que era Gua, entonces no entendían y la gente no copió y no apropió esa estrategia, pues porque ella puso una barrera. Entonces tenemos que vuelvo al punto de contextualizar cuál es mi población objeto para hacer remoción de barreras culturales, de edad, de etnia, de cualquier barrera que encontremos para poder comunicar lo que queremos a nuestros colaboradores. ¿Listo? Entonces, porfa, tengan muy en cuenta esto. ¿Listo? Además, hay una nota donde dice, los obstáculos y barreras pueden incluir falta de respuesta a los aportes y sugerencias de los trabajadores, barreras por el idioma, la alfabetización, represalias o amenazas de represalias y políticas a prácticas que desalientan o penalizan la participación de los trabajadores. ¿Listo? Se enfatiza la consulta de los trabajadores no directivos sobre lo siguiente: no directivos, determinación de necesidades y expectativas, saber qué quieren y qué esperan ellos, no solamente mis colaboradores, sino partes interesadas. El establecimiento, pues, de la política, y ahí nos vamos, cómo estamos bajando la política, cómo la apropian, cómo se comunica esta política, la determinación de cómo cumplir los requisitos legales y otros requisitos, la planificación y la implementación y el mantenimiento de programas de auditoría, y enfatizar la participación de los trabajadores no directivos sobre determinar los mecanismos para la consulta y la participación. Aquí es bien importante consulta y participación cuando empezamos a hablar de detección de riesgos, de detección de peligros y riesgos. A veces los gerentes pagan consultorías supremamente costosas y estas consultorías es para que levanten las matrices de riesgo. A veces estos consultores se sientan con el coordinador en el escritorio y empiezan. Por ejemplo, en el San Pedro, la UFCA. Entonces, la UFCA es la unidad de cáncer. Entonces, miremos qué peligros pueden estar ahí y qué riesgos pueden estar asociados. Recuerden que cuando se trabaja con pacientes oncológicos, se trabaja con medicamentos pues, que son de alta toxicidad, porque son citotóxicos para las quimioterapias. Entonces ellos desde el escritorio empiezan a mirar, empiezan a detectar el peligro, hacen la evaluación del riesgo y empiezan a colocar controles. Y así por todos los procesos. Cuando llega el auditor o voy a implementar, entonces yo ya hago eso y va la visita de la 45.000, el auditor de Contec dice, déjeme ver su matriz, cómo identifica, qué metodología tiene. Le muestran lo que han levantado desde el escritorio y desde lo que empiezan a acordarse pues de lo que ven. El auditor mira y baja. Cuando van a campo, ellos se encuentran con otro mundo paralelo. Entonces, no se identifica los peligros, no se evalúan los riesgos, no se establece controles, porque todo está en el papel. Por eso es tan importante que siempre involucremos a los colaboradores, porque ellos son los que nos dicen cuál es la tarea del día a día, y en esa tarea del día a día identifican los riesgos y también nos pueden identificar los peligros. Por eso en la norma nos piden que para la identificación de los peligros y la evaluación del riesgo se haga en acompañamiento con los colaboradores y que no sea un trabajo de escritorio con una persona externa que no tiene idea de nuestra organización, no la conoce, el coordinador que puede que conozca mucho más el contexto, pero no conoce la operación de cada uno de nuestros colaboradores, y más adelante vamos a tener tips para que no nos pase eso, porque ahí uno también a veces ve dos mundos paralelos, el del papel y el de la vida real. Y eso mismo nos pasa cuando miramos las matrices que tenemos de elementos de protección personal. A veces se ven cosas que uno dice, a ver, la realidad por aquí dice una cosa, pero el papel por acá me tiene otra, y es porque no los hacemos partícipes de esa información que solo la conocen ellos. Puedo tener un súper experto en seguridad y salud en el trabajo, el mejor, pero si no conoce el quehacer de los colaboradores en la operación, en los diferentes procesos, pues se nos va a quedar corto y llega un auditor externo y así no conozca la organización,
Si le da por hacer una ronda y fijarse en uno aleatoriamente, nos puede pues encontrar un montón de cosas que el coordinador con el experto técnico no encontrar. Entonces, eso sí quería compartirles porque me parece muy, muy importante en esto. Entonces, dice la identificación de los peligros y la evaluación del riesgo, enfatizar la participación de los colaboradores no directivos. Yo no le puedo decir, venga líder, siéntese conmigo, hagamos la matriz de riesgo de las personas de su proceso. Él debe conocerlas, pero lo ideal es que involucremos a las personas operativas y a todos los niveles de la organización en la identificación de riesgos y peligros. Determinación de los requisitos de competencia, las necesidades de formación, la formación y la evaluación de la información. Entonces, cuando hacemos capacitación también es muy importante porque yo como coordinadora puedo mirar desde una óptica, desde el escritorio, pues las necesidades que son las mías, las que yo percibo, pero en realidad cuando incluso hago ese ejercicio de identificación de peligros y evaluación del riesgo, me puedo dar cuenta que la gente no ha sido entrenada, no ha sido capacitada o ha sido entrenada, pero no entendió o simplemente no quiere hacer las cosas. Entonces tengo que mirar cómo hago para que la gente empiece a tener mejor adherencia. Y cuando yo haga mi plan de capacitaciones, no hacerlo desde mi perspectiva, que puede ser valiosa porque yo puedo coger todos los históricos que tenga de accidentes, de enfermedades laborales, de otras necesidades de los diferentes colaboradores, pero también es importante ubicarme en el día de hoy, cuando quiero levantar mi cronograma de capacitación, cuáles son las necesidades reales que el colaborador tiene frente a los temas y no lo que yo percibo que para mí es importante. Que les digo, es valioso también porque yo puedo mirar los históricos, pero yo también necesito que ellos me cuenten cuáles son las necesidades de entrenamiento, capacitación y simulacros o simulaciones. Em, pues básicamente eso es lo que nos pide todo lo de consulta y participación. ¿Hay alguna pregunta frente a esto? ¿Sí entendieron o no? Brian Felipe. Sí, profe. Ay, hola Brian, ¿cómo estás? Bien, gracias, profe. ¿Y usted? Pues yo bien, bien. Brian, ¿entendiste? ¿Tenemos dudas de consulta y participación? No, profe, este no. No hay ¿No? dudas. Bueno, Sí, es cuéntame entendible. una estrategia que tú harías en tu organización si fueras un coordinador para lograr consulta y participación en tus colaboradores. ¿Qué se te ocurre? Así esté bien, esté mal, no importa. Dinos, compártenos, ¿qué harías tú? Podría ser pedir opinión o poner sugerencias. ¿Un buzón de Un buzón de sugerencias? sugerencias. Sí, es válido. A mí la norma me dice qué hacer, no me dice cómo hacerlo. No me dice haga un buzón o no está bien colocar un buzón, tiene que poner un software con un código QR para que escaneen. No me dice haga esto, pero el cómo lo define la organización. Entonces es válido lo que tú me estás contando, es muy, muy válido. Está muy bien el ejemplo. Muchas gracias. ¿No? Bueno, chicos, yo creo, ya faltan 5 minutos, yo creo que ya vamos terminando esta sesión. Ya entraríamos el lunes al numeral 6. Les quedó tareita este fin de semana, pero es chiquita, no es grande, pero sí quiero que la hagan a conciencia. No vayan a cortar, pegar, porque me doy cuenta. Adórnenla, pónganle la redacción, pónganla bonita, chusquenla. em, y me la van pasando al correo. Ya les voy a escribir el correo para que por favor lo tengan en cuenta. Y ya, ¿listo? Hasta ahora de todo lo que hemos visto, ¿qué les ha parecido? ¿Están entendiendo? ¿No están entendiendo? Por favor, regálenme 2 opiniones que no sea con lista en mano, que sean de ustedes. Omar Fernando, ma igual.
Omar Fernando. Pues, profe, voy a dar una opinión. Sí, porfa, dale, dime. Pues la verdad me ha parecido pues muy bien, muy metódica. Tiene mucha práctica, pues lo que nos ayuda pues harto para pues el aprendizaje. Ujú. Pues sí, eso nomás sería una opinión como relevante. Bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias por esas opiniones, sugerencias, quejas, reclamos. Para mí es importante la percepción de ustedes, chicos, porque me interesa que aprendan, que si algún día, no sé, se les presenta alguna oportunidad, puedan defenderse con el conocimiento que puedan tener. Eso es importante. Bueno, entonces ahí está mi correo, ineseugeniaosejo@hotmail.com. Me envían, por favor, me marcan, no me van a mandar una política bellísima, pero sin nombres y sin nada. La empresa y sus nombres. Si no tienen el Excel, pues en un Word, no importa. Igual después les toca cortar y pegar y pasarlo al Excel, porque sí necesitamos empezar a hacer más adelante las metas. Ahí se dan cuenta en una pestañita, están las metas, entonces ya vamos a empezar a colocar metas, por eso quiero que les quede bien bonita esa política. Bueno, entonces les deseo un feliz fin de semana, que descansen y si Dios quiere, pues ya nos vemos el lunes, ¿cierto? Vale, profe, Cuídense. muchas gracias. Que Gracias. descanse. Hasta luego. Gracias, Descansen. profe. Feliz Profe, fin de feliz noche. semana Gracias, para todos. profe. Gracias por su atención. Gracias, profe.